Mejor con la envidia. Señor, aló, aquí estamos en el programa El Corazón de Papá. Estamos listos para empezar el programa con todo y todo, con la ayuda de Dios. Entonces hoy queremos hablar de un tema que creemos que va a ser bueno. Entre yo y Capiro, vamos a ver qué Dios dice. Aquí estamos. Vamos a hablar un poco de lo que se llama, en inglés se dice the broom tree, en español la mata de la escoba. Y realmente yo no sabía que esto existía en la Biblia hasta que Dios me lo demostró. Y fue una sorpresa para mí encontrar de cuántas maneras Dios usó este árbol con Elías. Entonces, vamos a orar un momento y después empezamos Ya. la enseñanza. ¿Tú quieres orar o ore Ya, yo? amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo, Señor, te pedimos que este programa tú abras las puertas en el mundo, Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, y que sea tu Espíritu Santo que hable por medio de nosotros y le haga ver al mundo la necesidad de estar cerca de Cristo. Danos la palabra necesaria y los versículos necesarios para el estudio de hoy en el corazón de papá. En el nombre de Cristo Jesús, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Entonces aquí podemos ver en la Biblia que había un hombre famoso en la Biblia que se llamaba Elías, el profeta Elías. Cuando pensamos en un profeta, sea los profetas de hoy en día o sea los profetas de la Biblia, sean los profetas del Antiguo o Nuevo Testamento, siempre pensamos en una persona lleno de fe, sin miedo, capaz de hacer cualquier cosa que Dios le mande a hacer. Bueno, muchos de nosotros conocemos como cristianos algunas cosas de Elías. ¿Cuántas cosas Dios usó a Elías para hacer? En este momento en la Biblia, vamos a mirar un momentico en Primera de Reyes 19. Vamos a leer del 1 al 3 y vamos a ver cómo nosotros los cristianos normales, no profetas, podemos tener las mismas emociones, mejor dicho, lo dije al revés, cómo un profeta puede tener las mismas emociones y las mismas cosas que tenemos los cristianos normales. Entonces aquí vamos a leer en Primera de Reyes 19 del 1 al 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Isabel a Elías un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar a su vida y vino a Bersabel que está en Judá y dejó allí a su criado. A mí esto me da risa, porque tú estás hablando de un profeta que Dios lo usó y a filo de espada mató a cuánto fue, 450. 400, 450 profetas de Baal
y si no me equivoco, le cortó la cabeza. Ese Elías no, oye, para cortarle la cabeza a una persona, ¿qué energía tienes que gastar? Tienes que tener la fuerza de Hércules, ¿ok? Y no solamente que le cortó la cabeza a uno, porque yo me imagino en mi cabecita, son 450 hombres. Dios se manifestó. No podemos entrar en toda la historia de eso porque si no se va todo el tiempo en eso. Pero Dios se manifestó. Elías se llenó de Dios. Le cortó la cabeza a 450 hombres, profetas de Baal. Terminó ahí lleno de Dios y se fue lleno de Dios. Ahora es Jezabel, una mujer que yo no sé qué tamaño tenían los profetas de Baal, pero me imagino que eran hombres de tamaño normal, entre 5 o 6 pies. Tú sabes, hombres normales, ¿no? De tamaño normal, físico normal. Elías acabó con ellos por el poder de Dios. Ahora una mujer que se llama Isabel le dice que lo está buscando, manda un mensajero a decirle que lo está buscando para hacerle lo mismo que él le hizo a esos profetas. Elías, el gran profeta de Dios, tembló, le dio miedo, se asustó, se puso nervioso, se preocupó. Eso todo no lo dice la Biblia, pero eso son las emociones. Cuando a nosotros nos da miedo, yo no sé si a ustedes le ha dado miedo. A mí me ha dado miedo varias veces en mi vida. Y cuando a uno le da miedo, uno se preocupa, se pone nervioso, uno hasta gana de vomitar le da uno, ¿ok? Tiembla uno, ¿ok? Entonces dice aquí que él se levantó y se fue corriendo para salvar su vida y vino a Bersabel, que está en Judá, y dejó allí su criado. ¿Qué tú crees de esto, Capiro? ¿Qué tú crees de esta parte? De esta parte que le está pasando a Elías. Bueno, aquí hay dos aspectos en este estudio. El primer aspecto es que nosotros, cuando Dios llama a un profeta, lo está cuidando, lo está protegiendo, le está hablando y lo está controlando y llevándolo por donde Él quiere llevarlo porque Él tiene un plan. Pero nosotros los humanos siempre nos apartamos un poquito de el plan de Dios porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, eh, la cosa es que para tú ser un profeta de Dios, tú tienes que estar bien ligado a Dios. Tienes que escuchar su voz, obedecerlo siempre y esperar. Si no escuchas la voz de Dios, mejor espera como hizo Elías cuando estaba bajo del árbol de enebro. Él estaba descansando allí. El árbol de enebro significa el descanso, relajamiento. Es un árbol de medicina. Y entonces es un árbol que arriba es caliente y abajo es frío. No tiene hoja, son vainas. ¿Saben lo que son vainas? Como los machetes que tienen vainas, así son, tienen frutas adentro que son medicinales. Entonces, mientras Elías estuvo ahí debajo del árbol, él estaba comiendo de la frutica del enebro y se estaba relajando, porque después que salió de Sí, ahí, pero espérate un momento, de que comió de la frutica, él hizo algo. Elías estaba abajo del árbol. Vamos a mirar el versículo 4, ajá, Primera de Reyes 19, el versículo 4. Dice, Elías salió corriendo como un pollito.
ok, tenía miedo, le temblaba todo, mira, estaba así, ok, estaba temblando del miedo, sea profeta o no profeta, tenía miedo porque, y no exactamente a una mujer, sino a la fuerza espiritual que estaba atrás de esa mujer, porque ahí es donde estaba la cosa, ahí es donde tenemos que darle chance a Elías, ¿verdad? Porque si era profeta. Y los profetas tienen vista espiritual, sienten, ven, oyen lo que está en el espíritu. Entonces, el poder que no tenían los 450 profetas de Baal, lo tenía Jezabel en el espíritu. Y a eso fue que le agarró miedo. A eso fue lo que él dijo, aquí la cosa está fea. Entonces, por ese miedo y lo que él vio en el espíritu, él salió corriendo, le dio miedo y se fue. Entonces fue abajo de este árbol. Ya. Pero cuando estaba abajo de ese árbol, antes de empezar en pensar en cualquier cosa, hizo esto. Y él se fue por el desierto un día de camino, que es muy lejos, y vino y se sentó debajo del enebro, que es el árbol de la escoba, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces, Elías había llegado a un momento, él estaba en lo más bajo, como dijo Capiro, a lo más bajo como humano. Las fuerzas se le habían acabado. Se cansó. Profeta o no profeta, se cansó. Se fue, le dijo a Dios que está cansado, que ya no puede más. Cuando de repente, por su cansancio, por la caminada, por lo que había pasado con los profetas de Baal, por el miedo que tenía, por el nervio, bueno, estaba estresado. Gracias a Dios, se quedó dormido. Entonces podemos ver cuando aquí viene una de las partes importantes. Cuando estaba ahí descansando abajo del árbol, Dios mandó un ángel que lo tocó, lo levantó, no le habló, lo tocó. Y entonces le dijo, levántate y come. ¿Tienes algo que decir, Capiro? No, ¿No? sí. ¿Sigo? Ok. Entonces cuando el ángel lo levantó y le dijo que comiera del mismo árbol, fíjate cómo es Dios. Dios, nosotros vamos a mirar en esta parte de la Biblia que con el mismo árbol Dios le dio como para protegerlo del sol. Con el mismo árbol, él descansó abajo del árbol y con el mismo árbol, él comió de ese árbol. Aparte de otras cosas que comió, pero comió de ese árbol. Entonces vamos a ir un momentico al versículo 5. Entonces dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego ok, no, versículo 6, perdón. Sí, ya. El versículo 6. Y entonces Elías miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida
sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Entonces, comió del árbol, se quedó dormido, se despertó, Dios le mandó, le proveyó otras cosas, volvió a comer y se volvió a quedar dormido. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es Jesucristo, la segunda vez, porque el que lo tocó y lo levantó y le dijo, come, levántate y come, fue Jesucristo, el ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento. Entonces lo volvió a levantar, le volvió a decir la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Entonces aquí podemos ver que cuando Dios, como cristiano, tú te sientes mal, cansado, nervioso, con miedo, si tú vas con Dios y te pones en las manos de Dios y descansas en Dios, como Dios provee para que tú comas, Exacto, descanses. exacto. ¿Quiere decir algo? Sí, ahí donde llega el mensaje. Ok. Ahí lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es que cuando tú tienes fe en Dios, Él no te va a dejar solo. Como no dejó solo a Elías que estaba huyendo de Jezabel y su ejército. El ángel de Jehová Jesucristo le mostró a Elías que no tuviera miedo porque él lo estaba amparando. Es igual que nosotros tenemos que darnos cuenta y abrir los ojos de que si creemos en Dios, creemos en Cristo, Él nunca nos va a dejar solo. Si tenemos fe en Él, porque Jesucristo siempre decía, ten fe en mí, ten fe en Dios. Entonces cuando tenemos fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios, pero cuando tenemos fe, Dios sin tú darte cuenta te va a dar lo que tú necesitas, pero necesitas fe como tenía Elí aquí, que necesitaba fe para poder hacer las cosas. ¿Quién? Yo creo que no hay nadie como cristiano que pueda decir que nunca han tenido un momento, han tenido una Jezabel o espíritu de Jezabel, Y me lo dice. ¿ok? Que le está dando uno un mal tiempo, y no sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la calle, sea en tu negocio, sea en la escuela, los jóvenes, sea donde sea, siempre se lo presenta a una persona como Jezabel a darle un mal tiempo. No creo que tanto como que lo quieran matar, aunque lo matan a nosotros las emociones, el alma te lo mata, porque con lo que te hacen, con lo que te dicen. Entonces, todos nosotros tenemos un momento, sea que tú estés lleno de Dios, sea que tú estés lleno del Espíritu de Dios, ¿ok? Sea como sea, siempre hay un momento donde, ¿cómo te puedo decir? Cuando uno está lleno de Dios, las cosas se ponen tan fácil, tan relajadas, tan bonitas. Tú ves todo como rosita, sea lo que sea tu situación que sea. Pero cuando uno sale de, de meterse en Dios y uno se mete en su humanidad que hizo Elías, ¿ok? Porque uno es humano, tarde o temprano, sea lo lleno que tú estés de Dios, como cristiano, como sea, tú vas a volver a tu humanidad, porque nosotros somos humanos Ya, y lo preocupamos, lo ponemos nervioso, lo preocupamos que a lo mejor lo botan del trabajo, que si lo dicen, hay cosas que lo dicen en el trabajo mismo que no lo caen bien. A mí los otros días me enojé con un hombre
lo regañé y le dije que si me seguían porque me estaban molestando y molestando todo el tiempo, ya me cansé. Como le pasó a Elías, me pasó a mí, me cansé. Y le di un regañazo bueno que me sentí de las maravillas hasta después, cuando se subió Dios en mí, ahora me sentía yo peor que él, cuando lo regañé. Pero la cosa es que aquí podemos ver qué es lo que queremos enfatizar hoy, que sea lo lleno de Dios que tú estés, tú vas a entrar en un momento que no te vas a sentir bien, o sea como sea. Y aquí podemos ver un profeta muy fuerte de Dios, que entró en su humanidad Ya, ya. y no se sentía bien. Se sentía hasta con, te imaginas, no con miedo, con terror. Porque para uno, cuando uno siente miedo, uno no sale corriendo. Cuando tú sientes terror, es cuando tú sales corriendo. Entonces podemos ver aquí que él salió corriendo, pero entonces ahora vemos cómo él fue a un lugar que Dios le mandó a ir porque tenía miedo. Fue y descansó, comió, se le apareció Jesucristo en el Antiguo Testamento, que es el ángel de Jehová. Le dijo, todo va a estar bien. Y claro que Jesucristo es nuestra salvación, ¿verdad? Se puede decir en un sentido que Cristo lo salvó Ya, Cristo lo salvó. de la muerte, porque Jezabel lo mandó a buscar, lo estaba buscando para matarlo. Entonces lo salvó de la muerte. Ahora, gracias a Dios, él se siente lleno de Dios otra vez, tiene comida en su cuerpo, mandado por Dios, está lleno del Espíritu de Dios otra vez, gracias al ángel de Jehová. Entonces ahora vemos algo que, que después, si, cuando leamos esto, que es el versículo 8, lo podemos quedar aterrado de cómo esto es posible. Porque la única otra persona que hizo esto fue Jesucristo mismo. Entonces aquí podemos ver en el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, ese es Elías, y fortalecido con aquella comida mandada por Dios, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué tú crees de eso, Capilla? Bueno, hay algo muy importante aquí y es que tú estás enseñando. Si vamos al versículo 10, es muy importante la opinión que tiene Elías como humano y lo que está esperando, porque Dios sabe lo que le va a contestar. Y entonces podemos leer aquí que dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, él pensó que era el único que quedaba ya como profeta. Ya habíamos. Pero entonces en el 11, Dios le contesta. Espérate, que le está yendo muy rápido, mi hermano. Un momentico, Ok. vamos a ir un poquito O sea, más atrás. o Vamos un sea, poquito más atrás. o sea, nosotros como humanos, si queremos tener una victoria, tenemos que depender 100% de Dios y no de lo que nosotros pensamos. Porque cuando nosotros estamos debajo de la cobertura de Dios, dejamos que el Espíritu Santo sea el que hable por medio de nosotros lo que nosotros verdaderamente tenemos que hablar, Ahora, no lo que nosotros pensamos. en el versículo 9, después que Dios lo alimentó, lo llenó, ¿ok? Le dio las fuerzas de descanso
Entonces Elías, después de caminar 40 días y 40 noches, lleno de Dios, porque para poder caminar 40 días y 40 noches, tú tienes que estar lleno de poder de Dios, porque eso no es fácil. ¿Ok? Perdóname, Jesse, Pues no sé. exactamente como le pasó a Jesucristo, que tuvo 40 noches, 40 días, 40 noches En ayuno, él lo hizo en ayuno. en ayuno. O sea, Elías caminó, pero Jesucristo ayunó y oró. Fíjense bien, 40 días y 40 noches. Entonces, en versículo 9, volvemos a ver la humanidad de Elías. ¿Ok? Porque así somos los cristianos. Un día estamos muy llenos de Dios, al otro día como que bajamos de las nubes, ok, ya no somos Superman y somos humanos otra vez. Y yo creo que Dios permite eso para que nosotros podamos caminar humildito. Hay que caminar humildito en esta vida. Dios se manifiesta en ti, te llena de Él y después te dice, no te voy a llenar tanto para que te recuerde que eres humano. Y entonces Elías volvió a su humanidad. Aquí en el versículo 9 dice, Elías cuando llegó después de los 40 días y 40 noches lleno de Dios, que llegó donde tenía que llegar al monte, a Horeb, el monte de Dios, dice en el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino el palabra de Jehová, el cual le dijo. Entonces Elías estaba en su humanidad otra vez, se metió en la cueva porque estaba cansado, otra vez con miedo, pensando seguramente, ¿será que Jezabel ya mandó gente a cansarme? Se preocupó, se puso nervioso. Y en ese tiempo, las personas de guerra tenían la costumbre que cuando no querían que un ejército la encontrara, se metían en cuevas a esconderse para tener tiempo de recuperarse para volver a pelear. Bueno, eso fue lo que le pasó a Elías. Él tenía miedo, estaba nervioso, preocupado, cansado, se metió ahí. Pero entonces Dios se le aparece otra vez y le dice, la palabra de Dios vino a él, Dios le habla esta vez, no se le aparece, sino que le habla, dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías, como era Dios, se despertó, salió del sueño, reaccionó, entonces dijo estas palabras en el versículo 10. Elías respondió, era como que él se estaba defendiendo, ¿verdad? Ya. Porque Dios le estaba diciendo, ¿qué estás haciendo? Yo no te he mandado a hacer eso. Yo tengo otras cosas que tú necesitas hacer. Pero él le responde a Dios como defendiéndose. Y nosotros hacemos eso con Dios. A veces cuando Dios quiere que nosotros hagamos, lo habla el corazón de nosotros y queremos que sigamos algunos pasos de la Biblia. Nosotros los humanos, y todos lo hacemos, tenemos la tendencia de defendernos. Lo defendemos porque no entendemos bien en el corazón lo que Dios pide de nosotros. Entonces aquí Elías dice, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces aquí vuelve otra vez a Elías lo mismo. Elías, ¿qué te pasó? Yo pensaba que tú te sentías protegido, alimentado, lleno de Dios. Pero entonces le dice a Dios que el único pobrecito yo he quedado nada más y me buscan para matarme. Y la razón que estoy escondido
es porque tengo celo de las cosas tuyas y nadie la quiere hacer. Yeah. Entonces él se sentía la gran La cosa. gran- Elías era la gran cosa. Era profeta, oía de Dios y él se creía la vaca gorda, ¿ok? Él era tremendo. Pero entonces ahí vamos a ir en el capítulo que quería ir. Sí, Primero aquí. quería demostrar que él volvió a su humanidad, ahora vuelve a tener miedo. Me están buscando para quitarme la vida. Ahora fue de tener toda la llenura de Dios otra vez. Estaba lleno de Dios cuando mató a los profetas. Se vació de Dios, no seguía los pasos, se puede decir, para entenderlo más fácilmente, no le seguía los pasos a Dios. Le dio miedo, se puso nervioso, le dio de todo. Se fue abajo del árbol. Ahora Dios le dio de alimentación, le dio de comer, lo llenó de él. Y ahora él está listo, caminó 40 días, 40 noches. Ahora volvió a no seguirle los pasos a Dios y se escondió. Y adentro de la cueva Dios lo fue a buscar para preguntarle qué está haciendo. Cuando Dios lo busca, porque hay un problema, ustedes que tienen, vamos a tomar un commercial break y vamos a Ajá. decir, si alguno de ustedes que está escuchando esto, que se cree que tienen llamado de profeta, predicador, profeta, pastor, como sea, miren esto bien, porque no te vas a poder escapar a donde tú te metas, a donde tú te escondas. Si Dios tiene un plan para ti, Él te va a ir a buscar, no te va a dejar escondido. Sí, Jesse, fíjate que en el versículo 11, Ok, pero ahora vamos para allá. Entonces, en el versículo 11, ok, dale con el versículo 11, sí, dale. aquí Dios nos muestra que debemos ser cautelosos y esperar que sea el que nos muestre dónde Él está. Si miran bien el versículo que lo vamos a leer, se dan cuenta que a veces Dios nos prueba para ver si nosotros estamos esperando en Él o la primera prueba creemos que Dios está dentro de eso. Y fíjense bien lo que dice. Y Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba la peña delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en la peña. José no estaba en el viento. Y tras el viento un terrible terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. O sea, pueden haber muchas cosas, pero hasta que Dios no te hable y te diga lo que tienes que hacer, tú tienes que ser cauteloso. Pueden aparecer 500 maravillas, pero si Dios no está dentro de eso, podemos cometer errores como humanos. Por eso siempre tenemos que esperar a que Dios nos hable y diga, ahora, como le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Sal fuera. O sea, esperar que Dios nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, Elías, para no tener miedo, para no estar nervioso, para sentirse bien, quería que Dios le diera prueba de que él estaba con él. Entonces Dios aquí dice en el versículo 11, ponte fuera. Entonces él lo sacó de la cueva, lo puso a donde Dios quería que tuviera para hablarle. Y entonces le habló, creo que fueron de tres diferentes maneras. De tres diferentes maneras. Una fue, Le mostró tres le cosas mostró diferentes. de tres diferentes maneras, pero a donde Dios le dijo que él estaba, era en la última prueba, que era, creo que en el versículo 13. Sí, en el 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta a la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo,
¿qué haces aquí, Elías? Otra vez se lo repitió. Le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Entonces, ya Dios le habló, le dijo que él está con él, pero Elías sigue con la misma insistencia, defendiéndose y defendiendo, y se vuelve a defender otra vez. ¿Ok? Ya se volvió a defender. En el versículo 17 se vuelve, No, el 14. en el 14 sí, ya lo leí. Sí. En el 15 Jehová le dice, ve y vuélvete por tu camino, porque por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, yo no sé cómo se dice Meola. eso, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehu lo matará, y el que escapare de la espada de Jehu, Eliseo, lo matará. Entonces, cuando Dios le da esa orden, antes de Dios darle esa orden, él se vuelve a defender, pero Dios tenía un plan, y en el plan hasta iba a ungir otro profeta. Entonces, aquí en esta parte podemos ver que Dios está en control de todo y que Dios sabe lo que él hace. Sea tu profeta o no profeta, tú tienes un límite a donde tú entiendes cómo Dios está haciendo las cosas. Pero sea profeta o no profeta, tú tienes que entender que tu vista no llega al alcance de Dios. Entonces en el versículo 18, después que Elías se defendió, yo soy el único, me están buscando matar, y lo hizo varias veces. Dios lo dejó que hablara, Dios lo dejó que se defendiera, Dios lo dejó que se sintiera mal, Dios dejó que sacara todo. Elías sacó todo, sacó todas sus preocupaciones, sacó sus miedos, se lo dijo a Dios. Entonces en el versículo 18 podemos ver algo muy interesante. Elías se pensaba que como profeta él lo sabía todo, porque hay un peligro de ser ministro de Dios, que hay a veces que te cree que te la sabes toda, hasta sabes más que Dios. Ya, tú oyes de Dios y tú necesitas que Dios te hable y te guíe, pero como que en la humanidad de uno se cree ahora que uno sabe mejor qué hacer que Dios mismo. Entonces Dios, para traerle un poquito de humildad, le habla a Elías y le dice estas palabritas en el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyos rodillas no se han doblado ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. No lo besaron. Entonces aquí Dios le dice a Elías, tú me necesitas a mí para tú saber lo que hacer. Aunque tú eres cristiano fuerte, profeta fuerte, tú no lo sabes todo. Entonces tú tienes que seguir los pasos a mí para tú saber lo que vas a hacer. Porque si lo tratas de desfigurar en tu humanidad y en lo que tú entiendes, no te va a ir bien, te va a dar miedo, te vas a preocupar, te vas a poner nervioso, te vas a cansar. Y aquí Dios lo demostró que él tenía todo en control y que tenía todo el plan hecho,
Cuando le dice que aparte de él habían 7,000, no precisamente profetas, pero hombres rectos, Hombres fieles. fieles a Dios, que no habían doblado su rodilla a Baal y que no habían y cuyas bocas no lo besaron. No besaron, no besaron los dioses. No se conectaron, no se hallaban con los dioses de Baal. ¿Tú quieres decir algo? Sí, es como estaba explicando Jesse. Si Dios te dice a ti, yo quiero que vaya a, a Las Vegas y vayas a los casinos y diga allí, Dios es todopoderoso. Vamos a suponer que dice eso. Entonces tú dices, bueno, porque tengo que yo ir allí. Ya tú no estás haciendo caso a Dios, le estás haciendo caso a tu mente. Pero Dios te está diciendo que vaya allí. Entonces, Señor, ¿por qué tú quieres que yo vaya allí? Porque tengo un plan. Tú le puedes preguntar a Dios, pero tienes que obedecerlo cuando Él te manda a hacer algo. Y eso fue lo que pasó con Elías. Elías pensó que él nada más que quedaba él como un profeta y ya se había acabado, pero como él pensó que él era el único, entonces ahora Dios le muestra a él y le dice que Eliseo va a tomar el puesto de él. Bueno, en lo que estamos entrando ahora es que Dios le demuestra que antes de que Él muera, antes de que Él se vaya de esta tierra con Dios, Ajá, ya. Dios tiene un plan de preparar otro profeta. Y volvemos a lo mismo, Dios está en control. Dios le dice a Elías en el versículo 16, Primera de Reyes 19:16, que él va a ungir a un rey, pero también va a ungir a otro profeta que se llama Eliseo. Entonces ahora Dios ya tiene a Eliseo listo para cuando Elías pase por ahí y le diga a Eliseo, Dios te va a ungir como profeta, que Eliseo lo siga para prepararlo como profeta. Entonces, lo que podemos ver es, y es lo que queremos enfatizar en el día de hoy, es no tanto las fallas del profeta Elías, pobrecito, tenía un trabajo muy duro. Muy duro. No me puedo imaginar. Yo todavía no concibo cómo un hombre, porque Resiste tanto. cuando tú estás cortando algo con una espada o un machete, tú tienes que darle duro y para cortarlo. Y el cuello de nosotros, Es para duro. tú traspasarlo con una espada, tienes que tener la fuerza de Dios porque no es fácil. No es nada más, tú sabes, en las películas lo hacen muy fácil. Oh, yes, Pasan con una espada, le cortan la cabeza, le yeah. traspasan todo y la cabeza cae. Así no es en vida real, ¿ok? Tú le puedes dar con toda una persona en una parte del cuerpo con la espada y la espada traspasa carne, pero no va a traspasar tan fácilmente huesos, cartílago, se Cartílago. dice, Cartílago. cartílalos, huesos. Y aquí tenemos cartílago, tenemos huesos, tenemos carne. Eso no es tan fácil traspasar así nada más. Y no solamente eso, que fue 450 cabezas que cortó. Yeah. Increíble, ¿ok? ¿Cómo una persona puede hacer eso? Entonces, ahí podemos ver que cuando uno está lleno de Dios, es capaz de cualquier Oh, cosa. yeah. Pero uno se da de cuenta en la humanidad de uno que uno no lo sabe, sea profeta, sea ministro, sea cristiano lleno de Dios, nosotros no lo sabemos todo. No sabemos lo que estamos exactamente lo que estamos haciendo. Y por eso es que necesitamos la ayuda de Dios para hacer las Ah, cosas. Y podemos ver que cuando Elías
se como que se desconecta de Dios y la humanidad de él le cae, él se cree que él tiene que estar maquinando, 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 maquinando. El cerebro de él, como no está metido en Dios, el cerebro de él empieza maquina, 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 pensando qué va a hacer, qué, para dónde va, cuál es el plan, Right. Yeah. cuál es qué es lo que tengo que hacer, cómo voy a hallar hacer lo que necesito hacer. Y de toda esa maquinación se cansa, se pone nervioso, se siente mal, se defiende. Dios viene y le habla, entonces se defiende. ¿Tú quieres decir algo, Capri? Sí, lo que podemos ver ahí, Jesse, es como está ahí en eso de ahí, que mataron todos los profetas de Israel. Entonces quedó nada más que él solo, pensó él. Entonces él le dice a Dios que nada más que quedó él. O sea, él estaba figurando que nada más que quedaba un solo profeta. Y Dios lo hace ver a él que él no es el único, que él puede quitar a Elías y poner a Eliseo y quitar a Eliseo y poner a otro. Es según la voluntad de Dios y según si tú lo estás obedeciendo. Es como si Dios me diera a mí un encargo, yo no lo hago, entonces agarra a Jesse para que lo haga porque yo lo desobedecí. Fue en la misma forma que pasó. Tú tienes que dejarte llevar y esperar que Dios te hable para seguir haciendo las cosas que Él quiere que tú hagas, no lo que es tu pensamiento. Si Dios te dice, ve aquí y tú vas, entonces espera allí que Él te vuelva a decir dónde tienes que ir. No hagas tú las cosas a tu voluntad. Él te dice, ve a la esquina, tú te quedas en la esquina. Y si Él te dice, camina 10 cuadras, tú caminas 10 cuadras. Es un ejemplo, pero siempre tenemos que obedecer a Dios en todo momento para que nuestra vida vaya bien. Es muy interesante la misericordia de Dios. Que sea como sea, Elías era un profeta y los profetas tenían que llevar una vida muy pegada de Dios. Y es muy interesante para mí, siendo profeta, como Dios tuvo misericordia de él, y aunque él se creía el único y se creía que lo sabía todo y estaba preocupado, porque eso es lo que cuando uno se cree que se la sabe toda, pasan dos diferentes cosas. Uno se cree superior a la gente y uno se cree muy fuerte, pero en el momento que uno no puede figurarlo y no puede figurar qué hacer, ahora uno se siente como un pollito, porque ahora uno tiene miedo, uno está confundido, uno está nervioso, no puede dormir, bueno, te vuelves loco. Y es muy interesante para mí de la misericordia de Dios, como Dios le dice a Elías, mira, eres profeta, yo te uso mucho, estás muy pegado a mí, pero tú no eres el único. Aunque los otros no son profetas, son hombres que están pegados de mí, o mujeres, ahí dice 7,000, no sé si son No mujeres dice o si eran hombres, hombres o mujeres, 7,000. dice que son 7,000, ¿ok? Entonces, podemos ver. Y esto está bueno que como cristianos podamos ver que no importa lo lleno que tú te de Dios, siempre hay otras personas también que están llenos de Dios. Nosotros no somos los únicos. Entonces podemos decir con humildad que aquí en Las Vegas, aunque tú como cristiano te creas que tú eres una persona muy usada por Dios, muy llena de Dios, y aunque tú creas que tu iglesia es la mejor, en la otra iglesia también está Dios. Yeah. La iglesia donde vamos, sea la congregación que tú pertenezcas, en Las Vegas, en otro lado, si está Dios, que Dios trata de siempre estar donde se predique la palabra de Dios, um, es un buen lugar. Es un lugar donde Dios se está demostrando. Ninguna iglesia
Ningún lugar de cristiano donde se reúnen cristianos es perfecto, pero todos tienen algo de la semejanza de Dios. Y lo podemos ver en estos versículos con los 7,000. En cada lugar y en cada parte del mundo hay gente que está muy entregada a Dios y por eso que Dios se está haciendo las cosas que Él hace. Nunca lo podemos creer, sea profeta o no profeta, cristiano o no cristiano, que estás solo. Tú como cristiano nunca estás solo. De que tú quieras estar solo como Elías que se escondió en una cueva, esa es otra cosa. Pero nosotros como cristianos no estamos solos. Hay un cuerpo de Cristo que si lo acercamos a ellos, lo imperfecto que ellos estén, no vamos a estar solos, porque todos necesitamos el cuerpo de Cristo. Sea lo imperfecto que sea esa iglesia, necesitamos el cuerpo de Cristo. Entonces no Sí, lo podemos creer tanto ya. que podemos vivir la vida como cristianos fuertemente solitos, porque eso no es de Dios. Hay que vivir en una familia, en un cuerpo de Cristo. ¿Quiere decir algo, Sí, Camilo? Jesse. Si Dios te da una obra a hacer, es porque Él quiere que tú lo obedezcas y lo sigas en todo momento. Si te da una obra, no es para que tú lo hagas a tu manera, sino a la manera que Dios tiene, porque ya Dios tiene un plan para esa obra. Entonces tú tienes que seguir el plan de Dios, como Cristo lo dijo, si guardas mi mandamiento, verdaderamente son mis discípulos y me aman. O sea, si nosotros guardamos lo que Dios nos dice que hagamos y lo seguimos, siempre vamos a triunfar, siempre obedeciéndolo a Él, porque lo que más le agrada a Dios es cuando tú lo obedezcas. Por eso Adán y Eva fallaron porque lo desobedecieron. Y cuando tú desobedeces a Dios, también falla. Y algo que quiero decir sobre eso es que lo más importante para Dios no es que tú hagas las cosas perfectas, ¿ok? Sino que tú, en tu corazón, tú quieras hacer la voluntad de Dios. Si tú como cristiano, ¿ok? Quieres hacer la voluntad de Dios con todo tu corazón y tú le pides a Dios todo el tiempo, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Dame claridad, dame sabiduría, dame entendimiento, dame más de ti, Señor. En su tiempo y cuando Dios diga, Dios lo va a hacer. Dios te va a dar ese entendimiento en tu corazón para hacer las cosas, como le dio a Elías, porque Elías se estaba volviendo loco, igual que lo volvemos locos nosotros cuando no buscamos de Dios con todo nuestro corazón. Sea lo lleno que tú estés de Dios, si tú dejas de buscar a Dios con todo tu corazón, hay una desconexión. Tú puedes estar muy lleno de Dios, aquí lo estamos mirando. Tú puedes estar muy lleno de Dios en un momento y en otro momento estás desconectado. Ya, Y no es para que te sientas el gran pecador, porque realmente, de acuerdo con mi entiendo, no es que estás pecando, sino que estás, porque no estás involucrado en ningún pecado, lo que estás es desconectado de Dios. Hay una diferencia entre estar pecando y desconectado de Dios, aunque cuando uno peca, uno está desconectado de Dios. Pero tú te puedes desconectar de Dios sin pecar, simplemente no poniendo suficiente de tu corazón en Dios. Si tú no pones y vas con Dios con todo tu corazón y le pides ayuda, Él tiene la tendencia de no darte toda la ayuda que tú necesitas. Y eso lo hace Él a propósito para enseñarnos a nosotros que necesitamos la ayuda de Él. Sin la misericordia de Dios, sin la ayuda de Él, no podemos llegar a lo máximo, porque ahí es donde estamos llegando, ya.
Tenemos que tratar de llegar a lo máximo. Tú puedes, tú puedes estar satisfecho con lo mínimo en Dios y tú puedes ir al cielo con lo mínimo. Tú te entregas a Dios de todo corazón, Dios te salva por lo que Él hizo en la cruz, tú estás bien, tú vas para el cielo. Pero entonces, diariamente, si tú no estás entregando tu corazón a Dios para saber lo que tú necesitas, la ayuda que tú necesitas, lo que Dios te quiere dar, tú te estás desconectando y lo máximo que Dios te quiere dar no puede llegar a ti porque tú estás desconectado. Tú no sabes para dónde agarrar y qué hacer hasta que tú te conectas. ¿Tú quieres decir algo, Sí, Catherine? en todo momento, como estábamos hablando, si Dios te llama al ministerio y tú empiezas a hacer el ministerio, entonces tú no escoges las personas que te van a ayudar, sino le pide a Dios que te traiga las personas que Él quiere que estén contigo. Porque no es lo mismo cuando Dios escoge las personas, cuando tú las escoges, porque Él sabe a quién va a escoger para ayudarte. Si nosotros lo hacemos a nuestra fuerza y nuestra manera, no va a caminar. Pero cuando obedecemos a Dios y Él nos da las personas que queremos, que necesitamos, entonces esa obra va a triunfar. Cuando nosotros lo conectamos de Dios, hay poder. Y no tiene que ser nada más en un servicio en la iglesia. Eso puede ser diariamente, todos los días tú te levantas y tú te conectas con Dios, ¿ok? Y cuando tu corazón conecta con el corazón de Dios, tú puedes llegar a hacer lo máximo en ese día. En el momento que tú no estás conectado, que tú nada más estás tratando de pensar qué hacer y hacerlo, ahora, tú sabes, Dios te dio a ti un cerebro para manejar, para mover cajas en el trabajo. Tú sabes, tú no te tienes que llenar del Espíritu de Dios para mover una caja. Lo que estoy hablando es de conectarte con Dios para hacer lo que Él quiera que tú hagas en ese día. Correcto. Esa es la conexión. 2 minutos. Entonces, aquí podemos ver en la vida de Elías que en el momento que él conectaba, había poder, había triunfo, había descanso, había comida, había de todo. En el momento que desconectaba y iba a su humanidad y trataba de figurar cómo hacer las cosas, él no podía pensar bien qué iba a hacer, se sentía confundido, nervioso y se sentía, yo creo que es algo que podemos enfatizar como cristianos, se sentía solo. Porque seas cristiano y porque estés lleno de Dios, ¿ok? No significa que no te puedes sentir solo. Y yo creo que Dios aquí en la Biblia lo demuestra que no estamos solos. O sea, tú no estás batallando en esta vida como cristiano solo, menos que tú quieras. Por eso que hay que conectarse con el cuerpo de Cristo. Hay que buscar un pastor, hay que buscar una congregación. La única forma que no vas a estar en esa congregación es que te des cuenta que haya pecado. En el pastor, la esposa, en los líderes de la iglesia, hay pecado ahí y no se quieran arrepentir, corre, corre y corre y corre, porque eso está duro, ¿ok? Pero si todo está normal, no hay pecado, no hay, y no hay ninguna iglesia perfecta en la forma que hacen las cosas. Tú necesitas estar en un cuerpo de Cristo, que te estén enseñando la Biblia, que estés conectado a un cuerpo, porque no lo entregamos a Dios y lo volvemos cristiano para estar caminando solo como se creía Elías, que estaba solo, hasta que Dios le demostró, así como tu corazón está entregado a mí, también hay 7,000 que están muy entregados a mí. Aunque no eran profetas,
pero estaban muy eran entregados a él. eran fieles a Dios. No sabemos si eran hombres nada más o hombres y mujeres. No sé. Yo sospecho que eran hombres y mujeres, porque eso no, es imposible que sean nada más hombres. ¿Okay? No dice Pero que eran 7.000 hombres, sino eran 7.000. 7.000. Yeah. Entonces, le vamos a aconsejar para terminar este programa, porque ya le falta poquito, que se conecten al cuerpo de Cristo, sea como iglesia chiquita, iglesia grande. Lo más importante es que busquen una iglesia que le predique la palabra de Dios, no la opinión de ellos, sino la palabra fuerte que salga de lo que te estén enseñando, así como aprendimos como Elías hizo sus cosas, que te lo enseñen a ti. Si no te están enseñando la palabra de Dios, no sé, no te recomiendo que fuera tan buen lugar, porque la palabra de Dios es muy importante para saber cómo hacer las cosas Ya. como cristiano. Sí, Jesse, Y- hay algo muy importante que tenemos que aprender. La oración es lo más importante que podemos tener. Si tú estás confuso o no sabes qué hacer, arrodíllate o siéntate en un lugar tranquilo, órale a Dios que te oriente y te lleve a un lugar donde tú recibas bendiciones y beneficios para tu vida y la de tu familia. Porque la oración abre el entendimiento y Dios se acerca porque sabe que tú la estás orando de corazón y Él, yo te digo que te va a ayudar. No te va a dejar solo porque le está orando al creador del universo. Entonces le damos gracias por este día, por estar con nosotros en el corazón de papá. Le damos gracias a Dios porque está con nosotros, porque nos da palabras para decir en el corazón que pueda ayudarnos, no solamente a ustedes, sino a nosotros mismos. Porque una cosa muy tremenda, cuando uno habla de las cosas de Dios, de la Biblia, muchas veces uno aprende más que la misma persona que uno le está Ya, enseñando. ya, ya. Y uno se da de cuenta porque nunca, yo he mirado esta parte de la Biblia antes, pero cada vez que tú vas a la Biblia y cada vez que tú miras las cosas en la Biblia, aunque sea el mismo lugar, siempre como que algo nuevo Dios te enseña. Y podemos ver rápidamente de que todos somos humanos y todos necesitamos la ayuda de Dios. Así que le damos gracias, que tengan buena tarde, buenas noches, donde estén, si está muy tarde, y lo vemos la próxima vez en el corazón de papá.